Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a ver el tema de observabilidad en sistemas dinámicos. Lo vamos a ver en sistemas dinámicos discretos. Bien, este asunto es muy importante porque no en todos los sistemas siempre se puede observar, siempre podemos tener conocimiento del vector de variables de estado completo. Es decir, podemos tener un sistema en donde el vector de variables, el vector de estado tenga 4 componentes y solamente tenemos información, solamente tenemos información de 2 o de 3 o de una. El resto de las variables no las observamos. Entonces, bien, pues eso es un problema. Entonces, para abordar este problema, en principio vamos a definir lo que es la observabilidad de un sistema dinámico. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema dinámico xk más 1 igual a por x de k. Bien, habría un vector de control, pero como estamos viendo observabilidad, vamos a obviarlo. Más adelante lo vamos a introducir. Bien, x de k más 1 es igual a por x de k. Entonces, este es el vector de estado que tendrá n componentes. N componentes, pero no necesariamente todas las componentes las vamos a conocer su dato en cada momento. Entonces, vamos a tener una salida del sistema. Una salida que va a ser I de K, que son la parte de las variables de estado que sí vamos a conocer, en cada momento. Y esa variable de estado, esta salida, perdón, es igual a una matriz C multiplicado por x de k. Es decir, esta matriz I de k, si queréis, es el vector de variables de estado de salida conocidos. ¿Vale? Entonces I de k va a ser C por x de k, siendo x de k el vector de estado. Por ejemplo, si tenemos un vector con dos variables, x de k, un vector de estado con dos variables, x sub 1 de k, x sub 2 de k, ¿vale? X sub 1 de k, x sub 2 de k, y si tenemos esta matriz, la matriz C, 1, 0, ¿qué es lo que tenemos? Que I de k, que vamos a tener como I de k, pues vamos a tener 1, 0, C por x de k, igual a x1 de k por x2 de k. Bien, haciendo esta multiplicación, lo que tenemos es x1 de k. Es decir, la salida va a ser solamente x1 de k. Vamos a tener un conocimiento del valor de x1 de k, pero no vamos a tener conocimiento de x2 de k. Por ejemplo, si c fuera 1, 1, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues x1 de k por x2 de k, lo que vamos a tener aquí es x1 de k más x2 de k. Es decir, vamos a tener... ¿Qué salida vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a conocer? Pues la suma de las dos. ¿Vale? En este caso no vamos a conocer ninguna de las dos, vamos a conocer la suma de las dos. En el primer caso no vamos a tener conocimiento de la segunda. ¿Vale? Entonces, solamente podemos observar un subconjunto de las variables de estado o una combinación lineal de las variables de estado. ¿Vale? De las componentes de la variable de estado. Entonces, ante este problema, ¿qué es lo que vamos a definir? Bien, pues vamos a definir el concepto de observabilidad de sistemas. Vamos a definir lo que es la observabilidad de sistemas y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, observabilidad, que es una definición. Observabilidad. Bueno, por supuesto, aquí tenemos las variables de estado. Esto es n por 1, esto es n por 1,
y de K va a ser P por N. P por N, vamos a tener conocimiento de P variables, ¿vale? P por N, y esto va a ser, por tanto, no, perdón, esto va a ser P por N, entonces P por N por 1, esto va a ser P por 1. Es decir, vamos a tener un conocimiento relativo a P variables, a P componentes del vector de estado, siendo P menor que N, por supuesto, siendo P menor que N. ¿Vale? Luego vamos a tener, aquí en este caso, tenemos de N es igual a 2, solamente tenemos conocimiento de una. Aquí tenemos conocimiento de una combinación lineal de las dos. ¿De acuerdo? Luego aquí P sería 1 y aquí también P sería igual a 1. Bien, vamos a definir, por tanto, ahora lo que es el concepto de observabilidad. Entonces, sea el sistema azul, este que tenemos arriba, entonces se define el sistema es completamente observable. Ahora vamos a ver qué es esto. Es observable si hay un número finito de iteraciones n, tal que, conocidos los outputs, las variables conocidas, y 0 y 1 puntos y n-1, tal que conocidos los outputs, es suficiente, con ello es suficiente para determinar inequívocamente el estado inicial. El estado inicial x0. Es decir, que si yo estoy en una iteración del sistema para k igual a n, por ejemplo, entonces, bueno, para k, el k que estemos, entonces, ¿qué es lo que corto? Bien, pues esto significa que si estoy en un instante k, o un instante n grande, si queréis, yo lo que voy a tener es esta información. Inequívocamente esta información la tengo I0, I1, I2 y n-1, lo que son las salidas, el subconjunto del vector de estado del que tengo información para cada uno de los instantes del tiempo, para cada una de las iteraciones. ¿Vale? Yo tengo información de eso y yo tengo información de la matriz A y de la matriz C. ¿Vale? Bien, pues con esa información, solamente con esa información y con lo que es el sistema A, la matriz A y la matriz C, yo voy a ser capaz, si el sistema es observable, voy a ser capaz de calcular la condición inicial. Como veis, es un concepto parecido al de controlabilidad. Lo de controlabilidad era futuro, esto es a pasado. ¿De acuerdo? Es decir, en controlabilidad decíamos que podríamos, si un sistema era controlable, podríamos llegar a un estado prefijado futuro, a un estado prefijado futuro, ¿vale? Si era controlable. Entonces existía un vector de control tal que hacía que el sistema llegara a esa situación, ¿vale? Es como un coche, quiero llegar de una ciudad a otra, de la ciudad inicial a la ciudad final. Bien, pues el controlabilidad lo que nos decía era que existe un vector u tal que nos lleva, si el sistema es controlable, de la ciudad I a la ciudad F. Nos lleva
el sistema nos lleva a este estado final. Bien, en observabilidad es justamente lo contrario. En observabilidad lo que tenemos es que si estamos en una iteración K o N, si queréis, una iteración N, si el sistema es observable, yo voy a poder ir hacia atrás, es observable, y por tanto tengo estas observaciones de la variable de salida, que es incompleta con respecto al vector de estado, ¿vale? Si con estas salidas y con el conocimiento del sistema de las matrices A y C, yo lo que voy a poder es calcular, hacer el camino inverso y calcular de dónde procedemos, es decir, de qué condiciones iniciales. De qué condiciones iniciales o el vector de estado completo inicial, las condiciones iniciales. Eso es un sistema observable. Luego son conceptos, el de observabilidad y controlabilidad, análogos. Son completamente análogos. Entonces, esta es la definición de observabilidad. Bien, ¿cómo es operativo esto? Pues es operativo mediante un teorema, mediante el siguiente teorema, que nos hace la vida muy fácil. Entonces, el teorema es el siguiente. Es el siguiente. El sistema que tenemos, el sistema es completamente observable, sí, solo sí, observable, sí, solo sí, la matriz de observabilidad, ahora la definimos, de observabilidad, que la vamos a definir, la matriz S. La matriz S de observabilidad, por tanto, va a ser, la vamos a definir como CA, puntos, 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 CA elevado a n-1, siendo n la dimensión de la dimensión del vector de estado. Entonces esta matriz va a tener, por tanto, P por n filas multiplicado por n columnas. Bien, pues si el sistema es completamente observable, si solo si la matriz de observabilidad, esta matriz así definida, tiene rango n. Tiene rango n. Es decir, que es el rango de S es igual a n. Bien, pues si esta matriz de observabilidad así definida tiene rango n, el sistema es condición necesaria y suficiente para que el sistema sea observable. Es decir, que a partir de cualquier punto, paso o instante de tiempo k que estemos del sistema, que estemos en el sistema, vamos a poder calcular las condiciones iniciales, es decir, el vector de estado íntegramente en el momento inicial, en el momento cero. Y para ello vamos a ver un ejemplo. Que nos va a aclarar y que nos va a permitir demostrar para ese ejemplo este teorema. Entonces, ejemplo. Entonces, sea la matriz A de nuestro sistema 1, 1, 0, 1. Entonces, esta matriz es de orden 2 por 2, es decir, esto es n por n, y vamos a tener una matriz C que es 1 por 1. Es decir, esto es P por n, y esto es P1 por 2, es decir, vamos a tener una salida nada más. Esta P lo que nos indica, este 1, que tenemos una salida solamente de las variables de estado. Entonces, tenemos por tanto que nuestro sistema es, no nos olvidemos, es x de k es igual a x de k más 1, x de k más 1, x de k más 1 es igual a por x de k, y tenemos que la salida del sistema es y de k es igual a c por x de k.
Fijaos que esto es contemporáneo, K y K aquí, porque para cada instante o para cada paso, para cada K, lo que tenemos es una salida como que, como una combinación lineal de X de K, o un subconjunto de X de K, que lo indica la matriz C, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que I de K, que va a ser una variable, no va a ser un vector, va a ser una variable, es 1 por 1, 1, perdón, multiplicado por el vector de estado x1 de k, x2 de k, ¿vale? Es decir, que lo que tenemos es en cada instante de tiempo y de k es, lo que vamos a conocer es la suma, nuestros sensores de nuestro sistema, si es un sistema físico, o la información estadística que tengamos en un momento dado de un sistema social o económico, lo que nos va a dar es justamente la suma de las dos componentes de la variable del vector de estado, ¿vale? De tal forma que en I0 lo que vamos a tener es x1 de 0 más x2 de 0. Para I1 va a ser x1 de 1 más x2 de 1. Y para I2, y así sucesivamente, vamos a tener x1 de 2 más x2 de 2. ¿Vale? Bien, vamos a ver si el sistema es observable. ¿Es observable el sistema? Este sistema que tenemos aquí de ejemplo. Bien, pues vamos a calcular la matriz S. La matriz S va a ser, como n es 2, pues lo que tenemos esto, que va a ser C y C por A directamente. C y C por A. ¿Vale? Entonces, si calculamos C y C por A, C iba a ser, ¿de qué dimensión? De P por N, Pn por N. N es 2, P es 1, esto va a ser de 2 por 2, esta matriz. Bien, pues esta matriz de observabilidad va a ser C, que es 1, 1, y la segunda columna, y la segunda fila va a ser C por A, que C por A es un vector, va a ser un vector fila. Es decir, C por A es 1, 1, que multiplica a 1, 1, 0, 1. Esto es 1, 1 más 0, y esto es 1 más 1, que es 2. ¿Vale? Esta va a ser la segunda fila de nuestra matriz de observabilidad. 1, 2. Bien, pues lo que tenemos, por tanto, es que nuestra matriz nuestra matriz S, aquí hemos puesto una coma. Entonces, nuestra matriz S es esta. Entonces, evidentemente, el determinante de esta matriz, el determinante de S es distinto de 0, luego tiene rango 2. Rango de S es igual a 2. Es completamente observable este sistema. Luego, si nos dan los datos de las salidas en un instante de tiempo dado, para todo instante de tiempo que lo vamos a tener, podremos reconstruir, calcular las condiciones iniciales, es decir, el vector de estado en el estado inicial. Bien, por ejemplo, si nos dan como dato de este sistema, nos dan I0, que es igual a 5, I0 que va a ser 5, va a ser la suma en 0 el vector la suma de las componentes del vector de estado, va a ser la suma de x1 más x2 en el instante 0. Pero no conocemos x1 y x2, hay infinitas posibilidades, ¿no? En I1, si nos dan que en I1 la salida del sistema es 8, significa que en el instante 1 la suma de las dos es 8. Y si en I2 nos dicen que es 11, lo que vamos a tener es que en I2 la suma de las dos es 11. Bien, ¿cómo podemos calcular? El teorema nos dice que podemos calcular las condiciones iniciales, el vector de estado en el estado inicial. Es decir, lo que hay que preguntarse es
¿cuánto vale el vector de estado x0? Es decir, el vector de estado sería x1, 0, x2, 0, no la suma de las dos, que eso ya lo tenemos en la salida, sino el vector de estado x cada una de las componentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, pues vamos a verlo. Realmente la solución nos da la matriz de controlabilidad, de observabilidad. Nos la va a dar la matriz de observabilidad. Fijaos, si ponemos C por el vector de estado en x0, ¿qué es lo que vamos a tener? C por x0 vamos a tener i0. Y si ponemos el vector i0 y si ponemos el vector de estado por C por el vector de estado que no lo conocemos en x1 nos va a dar i1. Pero ¿cuánto vale x1? x1, C por x1, ¿cuánto vale? A por x0. A por x0, por el sistema. ¿Vale? A por x0. Luego esto es C por A por x0. Igual a i1. Luego tenemos estas dos ecuaciones. Esta y esta. Esta y esta. Luego, ¿qué es lo que tenemos realmente? Conocemos C. No conocemos el vector x0. Conocemos A, conocemos C, pero sí conocemos i0 e i1. ¿Vale? i0 e i1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos realmente es C. Aquí tenemos C, que es 1 por, lo vamos a poner para, esto hay que verlo una vez, x1, x2, 0, y esto va a ser igual a i0. Esto es un escalar, ¿vale? Y tenemos 1 que multiplica a A por x1, 0, que es lo que tenemos aquí, x2, 0, y esto va a ser igual a i1. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí lo que tenemos es la matriz, esto es la matriz de observabilidad S, que multiplica a x1, 0, x2, 0. Esta matriz es la matriz de observabilidad. Esta parte de aquí que multiplica el mismo vector. Esto es una matriz que es 1, 1 por C por A. Esta es la matriz de observabilidad, que es la que tenemos aquí. Igual a I0, I1. ¿Vale? I0 e I1. Bien, pues ya lo tenemos. Esta es la matriz de observabilidad. Esto es una matriz de observabilidad de 2 por 2. Esto es 2 por 1 y esto es 2 por 1. Entonces, conocemos esto, no conocemos esto y conocemos esto. S, que es una matriz 2 por 2. Para que esto tenga solución, aquí podemos, nuestra incógnita es esta. Esta es nuestra incógnita. Esto es un sistema de ecuaciones, realmente. Vamos a ponerlo. Este es un sistema de ecuaciones que lo que tenemos es la matriz de observabilidad, que es 1, 1, 1, 2, multiplicado por x1, 0, x2, 0, que es nuestra incógnita, tenía que haber puesto en rojo, que es nuestra incógnita, el vector, igual a i0, que ya lo tenemos, que nos lo da el enunciado i0, que es 5, y 1, 8. Bien, este es un sistema de 2 por 2, entonces para que tenga solución, el rango de esta matriz tiene que ser 2, que es la matriz de observabilidad, evidentemente, para que tenga inversa. Es decir, este determinante tiene que ser distinto de 0. Es otra forma de ver el teorema para este caso. Entonces,
Eso nos lo asegura por el teorema. Luego, esto, la inversa de esta matriz existe. La inversa existe. Existe esta inversa. Luego, x1, 0, lo vamos a poner en rojo, x1, 0, x2, 0, por supuesto, va a ser la inversa de S, que es 1, 1, 1, 2, elevado a menos 1 por 5, 8. Por supuesto que esta inversa existe y por tanto podemos calcular nuestro estado inicial. Si esto lo hacéis, esta inversa, bueno, no lo tengo hecho ahora aquí, pero el resultado es 2, 3. Las condiciones iniciales serían 2, 3. Estas serían las condiciones iniciales. ¿Vale? Estas serían las condiciones iniciales. Luego hemos logrado calcular las condiciones iniciales a partir de un instante del tiempo dado. ¿Y por qué lo hemos podido calcular? Porque nuestra matriz de observabilidad, que es la que nos define el sistema de ecuaciones, tiene rango n y por tanto va a tener inverso. Para poder calcular este sistema. Bien, vamos a poner ahora un ejemplo en el que el sistema no sea observable. Por ejemplo, podemos poner este sistema. Vamos a poner aquí esto. Entonces podemos poner este sistema sea A, la matriz A es igual a 2, 0, 0, 2 y tenemos que C es igual a igualmente 1, 1. Entonces nos dan los datos de I0 igual a 5 e I1 igual a 10. Bien, vamos a ver si es observable este sistema. Para ello construimos la matriz S. La matriz S en este caso, igual que antes, será C y será C por A. En este caso. Bien, pues si lo hacemos, aquí vamos a tener C. Vamos a tener C. Que va a ser 1, 1. Y vamos a tener C por A. C por A es igual a 1, 1 multiplicado por 2, 0, 0, 2. Entonces esto es una matriz de una fila. Sería una fila que sería 2, 2. 2, 2. Entonces tendríamos aquí 2, 2. Evidentemente, la primera es combinación lineal de la segunda. El rango de S es igual a 1, es decir, el determinante de S es igual a 0. Luego este sistema es no observable. No observable. Bien, veamos por tanto. Igual que veíamos aquí, entonces x1 para calcular las condiciones iniciales, x1, x2, 0, tendría que ser igual a s a la menos 1 que multiplica a i0 y tendríamos i1, siendo i0 y i1 la suma de ambas variables, ¿no? Porque es el mismo caso que el anterior. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, s a la menos 1. Bueno, lo podemos poner así también, si queréis. Sería igual a s. S que es 1, 1, 2, 2. Vamos a poner aquí una raya. Esto sería 1, 1, 2, 2 igual a i0, i1. Que esto es igual a 5 y esto es igual a 10. Claro, pero evidentemente esta matriz no tiene inversa. Luego, claro, la primera es combinación lineal de la segunda. Es un sistema en el que sobra una ecuación y tenemos dos incógnitas. Luego es un sistema
que es indeterminado, es compatible pero indeterminado. Entonces no existe inversa, no podemos hallar x1 y x2 0, entonces lo que tenemos es una ecuación con dos incógnitas, como digo, que sería x1 0 más x2 0, borrando este de abajo, igual a esta de arriba, que es y0, que es igual a 5. Entonces lo que vamos a tener evidentemente es igual, pues la salida. Vamos a tener solamente la salida. No vamos a poder conocer x1 y x2 0. Luego el sistema no es observable. No podemos calcular x1 y x2 0, que son las dos componentes del vector el vector de estado en el instante inicial, en las condiciones iniciales, vamos. Luego este sistema no es observable. No se puede calcular el vector de estado en el instante cero. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. En los siguientes vídeos voy a seguir, pondré un ejemplo más para una matriz de 3×3 y dos salidas, dos variables output o dos variables de salida. Y luego en próximos vídeos, en el siguiente del siguiente, hablaremos de lo que es un observador. Bien, pues si tenéis alguna duda, alguna pega sobre este vídeo o de cualquier otro o sobre cualquier otro, hacérmela llegar a través del canal, me la podéis hacer llegar a través del canal, que eso ayuda al canal, ayuda a crecer al canal y también lo que ayuda bastante es que aumente el número de suscriptores. Os doy las gracias por el apoyo que me habéis dado hasta ahora y bueno, pues si podéis suscribiros a aquellos que no lo habéis hecho todavía, pues os lo agradecería mucho. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Bien, pues entonces hasta el próximo vídeo. Chao, hasta luego.